Muy buenos días a todos. Hemos llegado a la semana 8 de la clase y tenemos dos capítulos que vamos a estudiar hoy, capítulo 14 y 15. Y lo que tenemos en estos capítulos es una historia de las últimas partes del primer viaje misionero y el concilio que tomó lugar en Jerusalén después de esta viaje misionera de Pablo y Bernabé. Y vamos a ver ahí el propósito y la decisión del concilio en Jerusalén. Tenemos aquí otra vez nuestro mapa y podemos ver que el primer viaje misionero llega hasta Derbe. No tenemos mucha noticia de lo que pasa en Derbe, pero en Listra y Iconio sí, y por supuesto en Antioquía. Se puede ver que van dos veces a Listra y a Iconio y a Antioquía y a Talia y Perge. Entonces, siembran la iglesia, salen y vuelven a la iglesia para chequear, para animar, para fortalecer lo que está pasando allí en cada una de estas iglesias. Pero antes de entrar en capítulo 14, vamos a ver los últimos versículos de capítulo 13, las últimas palabras de Pablo en su sermón a la gente de Antioquía. Hubo un conflicto entre los judíos y los griegos y todo eso en este momento, pero Pablo enfatiza un pasaje desde Isaías, lo que esté puesto por luz para las naciones a fin de que lleves mi salvación hasta los confines de la tierra. Ese es de Isaías 49, perdón. Pero enfatiza el hecho de que sí, Dios empieza con los judíos, pero siempre fue su plan alcanzar a los gentiles. Y Pablo está escogido por eso, ¿verdad? Aunque es fariseo, aunque es muy calificado como judío y judío erudito, Dios lo escogió para ser su voz a los gentiles. Tenemos aquí también en versículo 48 la idea de predestinación, ¿verdad? Dice, al oír esto los gentiles se alegraron y celebraron la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban destinados a la vida eterna. Entonces lo que vemos es, sí, ellos tienen que responder a la palabra de Dios, pero también la plan de Dios está ser llevado a cabo por su Espíritu. Entonces, no podemos rendir responsabilidad ante Dios, pero también la soberanía de Dios es inviolable, ¿verdad? Y dice que la palabra del Señor se difundía por toda la región. Note que ahora está usando esta frase, la palabra del Señor, para explicar o para describir el Evangelio. Entonces usa otra frase para describir o explicar o referirse al Evangelio. Además, podemos ver que en 51 ellos por su parte se sacudieron el polvo de los pies en señal de protesta contra la ciudad, algo que Jesús había enseñado a sus apóstoles, y se fueron a Iconio. Y los discípulos quedaron llenos de la alegría y del Espíritu Santo. Entonces la oposición ha sido hecho una oportunidad para crecimiento de la iglesia, y los que no van a Iconio con Pablo y Bernabé quedan allí, pero sumamente alegre por lo que había pasado. Ellos ya conocen al Señor y la iglesia allá está bien empezada.
Tengo algunos comentarios sobre los primeros 4 versículos del capítulo 14. La ciudad de Iconio era una de las ciudades que era parte del destino de la carta de Gálatas, para que sepan. Y dice, como de costumbre en la sinagoga judía, y hablaron de tal manera. Esto fue no solamente el costumbre, es una estrategia, porque es un lugar de encuentro natural de ellos que están persiguiendo el Señor, que están buscando el Señor, que está estudiando su palabra. Les dio una oportunidad para hablar a la gente, para empezar el proceso de enseñar sobre Jesús y el Evangelio. Entonces, fue un orden establecido por Dios en el Antiguo Testamento, es decir, empiezan con los judíos y luego ir a los que no son judíos. Dios empezó con personas quien volvió a ser los hebreos, y su plan desde Génesis 12 era que su pueblo Israel sería el comienzo de su plan para rescatar gente de toda tribu, lengua y nación, como Pablo dice en Romanos 1. Ellos hablaron de tal manera, dice, nos recuerdan de lo que Pablo dice en Romanos 10. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito, qué hermosa es recibir el mensajero que trae buenas nuevas. Lo que Pablo dice ahí en Romanos 10 viene de lo que experimentó en Iconio y otros lugares, ¿verdad? También ponen un énfasis en su manera de hablar de manera organizada, de manera conectada con el Antiguo Testamento, pero también conectado con la cultura del momento, ¿verdad? Entonces su manera de hablar, no solamente el contenido de lo que dice, es importante. Y dice el texto que creó una multitud de judíos y de griegos. Es un crecimiento asombroso, rápido, sobrenatural, griegos y judíos juntos. De hecho, los que estudian la historia, eso es una cosa que no se puede explicar como con razones como naturales, es decir, el crecimiento tan rápido, tan grande de la iglesia en el primer siglo. Y eso se puede explicar solamente por la influencia y la obra del Espíritu Santo. No es algo que se puede como hacer con medios humanos, ¿verdad? Pero dice aquí que los judíos incrédulos incitaron a los gentiles. Entonces otra vez vemos que la oposición viene de los judíos incrédulos, dice este texto. Y es un momento difícil, pero Lucas está enfatizando que la iglesia va a experimentar pruebas y dificultades. No es nada fácil. Pero crecimiento y el desarrollo viene a través de estas pruebas y dificultades también. Este verbo que vemos aquí, el verbo amargaron, contrasta agudamente con la alegría que los discípulos experimentaron al final del capítulo 13. Entonces, el enemigo es amarga, pero en Cristo tenemos la oportunidad de tener gozo, ¿verdad? Lo que ellos están incitando, es decir, la oposición, no es una fruto del espíritu, sino es el opuesto, la amargura. Además, los judíos incrédulos ya están irónicamente cooperando con los gentiles. La maldad hace uniones raras, ¿verdad? Y este verbo incitaron, ellos los
los en contra están reclutando, se sienten seguridad en números, pero ellos, los creyentes, tienen el mensaje de la gracia del Señor. Y más vemos el uso de este término, la gracia, para explicar, para captar la esencia de las buenas nuevas, la esencia del Evangelio. Es una palabra que va a ser el centro de la enseñanza de Pablo. Otra cosa, el mensaje está confirmado por las señales y prodigios. Ellos andan juntos. No tenemos señales sin la enseñanza, la predicación. Lo que van juntos son las señales y la predicación. Tenemos predicación sin señales, pero nunca tenemos señales sin predicación. Y dice aquí que la gente de la ciudad estaban dividida, es decir, los señales no convencen. Algunos dicen que si pudiera ver un milagro o un señal, yo creería, pero no es así. El asunto es más complicado. Esto es un asunto del corazón. Podemos ver el mismo patrón en Juan 11, después de que Jesús resucita a Lázaro. Dice, muchos de los judíos que habían ido a ver a María y que habían presenciado lo hecho por Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a ver a los fariseos y les contaron lo que Jesús había hecho. Entonces los jefes de los sacerdotes y los fariseos convocaron una reunión del consejo. Entonces, una y otra vez en la vida de Cristo y en la vida de la iglesia, vemos un momento en que muchos ponen su fe en Cristo, pero al mismo tiempo surge la oposición. Siguiendo con la historia, hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes para maltratar y apedrear estos apóstoles. Y seguramente Pablo y Bernabé huyeron para su propia seguridad y para que pudieran continuar anunciando las buenas nuevas. Sin embargo, es interesante notar que Pablo quizás únicamente puede entender muy bien la naturaleza de esta oposición, porque esta oposición es muy similar a la oposición que Pablo mismo representaba antes de conocer a Cristo. Él estaba participando en la matanza, en encarcelamiento de los creyentes, ¿verdad? Entonces, él conoce muy bien estas emociones, convicciones y decisiones de la oposición. Viendo estos versículos aquí, 8 al 10, es casi imposible leer este texto de manera aislada de otros textos. Notablemente Juan 5, 1 al 15, donde Jesús sana el inválido quien había sido enfermo, discapacitado 38 años. O podemos hablar de Hechos 3, 1 al 10, donde a través de Pedro Dios sana un hombre lisiado de nacimiento. Y como nota stat, Lucas usa aquí en el capítulo 14 algunas frases idénticas a los que usa en Hechos 3. Entonces podemos concluir que Lucas quiere que recordemos el acontecimiento previo. Es decir, Lucas tiene un propósito en describir estos eventos de manera tan similar. ¿Qué sería este propósito? Bueno, Lucas está conectando, relacionando el ministerio de Pedro como apóstol, primeramente a los judíos, al ministerio de Pablo, primariamente a los gentiles. Y no es que Pablo iba buscando un lisiado para sanarlo de manera que hace eco al que hizo Pedro, es que Dios orquestra la situación de los dos para comunicar o demostrar que Él es Dios, es decir, Dios ha escogido a los dos para su obra y que los dos tienen el sello
de autoridad del Señor. Quiero incluir este comentario de F.F. Bruce sobre los milagros o las curaciones. En hechos como en los evangelios, la fe se enfatiza constantemente como una condición para recibir la sanidad, tanto física como espiritual. El hecho de que este hombre cojo tenía fe se demuestra por su obediencia inmediata a la orden de Pablo de ponerse de pie. Dice que saltó sobre sus pies, descubrió que sostenían su peso y comenzó a caminar por primera vez en su vida. Esto fue un paso, literalmente un paso de fe. Es evidencia de su fe. Ese es el punto de Bruce aquí. La reacción a la señal es bastante fuerte. La gente dice, los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y tienen nombres que les dieron Zeus y Mercurio. Bueno, por lo menos, sí, podemos entender que este pueblo tiene creencias en mitos o en leyendas, pero también han presenciado algo sobrenatural, ¿verdad? Y por eso están diciendo estas cosas. Entonces, es evidencia, quizás indirecto, quizás directo, que de la veracidad, de la certidumbre, de que esta señal no está algo fingido, es real, es un hecho, ¿verdad? ¿Y qué podemos aprender de la reacción de Bernabé y Pablo? Bueno, podemos entender que ellos no están buscando poder o no tienen ambiciones de tener poder en este pueblo, porque muy pronto dicen que no es así, y entonces no es algo en que ellos están tratando de atraer atención o de atraer como plata o fama o algo así. Entonces, esas dos cosas pueden enseñarnos mucho en cuanto a este acontecimiento. Cabe mencionar o explicar que este mensaje de Pablo contrasta mucho con el mensaje en la sinagoga de Antioquía de Pisidia, donde el auditorio fueron judíos religiosos y educados, ¿verdad? Y tienen más un sentido de apologética, explicando la naturaleza de Dios desde la creación, como hace Pablo en Romanos 1, ¿verdad? O podemos, por ejemplo, dice en Romanos 1, ciertamente la ira de Dios viene revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los seres humanos que con su maldad obstruyen la verdad. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa. A pesar de haber conocido a Dios, no glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Aunque afirmaban ser sabios, se volvieron necios y cambiaron la gloria del Dios inmortal por imágenes que eran réplicas del hombre mortal, de las aves, de los cuadrúpedos y de los reptiles. Ese es este pasaje. Entonces, de Romanos, tienen algunos paralelos aquí. También se conecta con Salmo 19, que dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. Es decir, que la humanidad ha recibido dos libros de Dios, la Biblia, pero también la creación.
Y eso es lo que está presentando o explicando a Pablo esta aldea. Pero ese sermón tiene una gran importancia, como dice Stott, por ser el único mensaje a paganos analfabetos que haya quedado registrado en la Biblia. Entonces es importante ver esta estrategia, esta técnica de presentar el Evangelio a gente que no tienen trasfondo bíblico, que tienen trasfondos menos desarrollados, ¿verdad? Tenemos aquí un contraste como chocante. Dice, a pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud se los ofreciera sacrificios, como si fueran dioses, ¿verdad? Pero en eso llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar para hacer la multitud, apedrearon a Pablo y lo arrestaron fuera de la ciudad creyendo que estaba muerto. La cosa se pone muy feo, ¿verdad? Pero el texto no habla de la injusticia que sufrieron. El énfasis está en el hecho de que Dios lo levantó para que pudiera continuar la misión, continuar siendo discípulos. Admiro mucho la perseverancia de Pablo. No vemos nada de pobrecito yo aquí. Pablo ha recibido sus órdenes y va a cumplirlos. Si tiene muy firme su propósito y la rechaza de algunos no lo disuade, no lo previene de seguir adelante. Se ve el trabajo de Pablo y Bernabé en hacer una segunda vuelta a estas iglesias que han sembrado, ¿verdad? Fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Y también enseñando que no se puede evitar las dificultades. Y sufrimiento es parte del camino con Dios. Y también podemos ver que Bernabé y Pablo están poniendo alguna estructura en estas iglesias. 23 dice, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración de uno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, lo que estamos viendo aquí es la formación de como la administración de estas iglesias nacientes, ¿verdad? Estamos leyendo todos esos acontecimientos en uno o dos capítulos de un libro y parece muy rápido y un tiempo muy corto para establecer una iglesia que puede sobrevivir. Pero Stott habla de este asunto diciendo, estas son las razones por las que Pablo creía que con toda confianza se podía dejar a las iglesias manejar sus propios asuntos. Contaban con los apóstoles para enseñarles, por medio de la fe y las cartas, con pastores para cuidarlos y con el Espíritu Santo para guiarlos, protegerlos y bendecirlos. Con esta triple provisión, enseñanza apostólica, supervisión pastoral y fidelidad divina, estarían salvos. Esa es la confianza que Pablo puede tener, que las iglesias iban a seguir creciendo, seguir profundizando, ¿verdad? Y me llama la atención que Pablo no está tratando de sobrecontrol esas iglesias. Él deja esas iglesias a los miembros, a los pastores, a los líderes y especialmente al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que fundó realmente estas iglesias. Aquí podemos ver cómo este primer viaje misionero termina. Y quiero enfatizar lo que dice, bueno, están relatando
a la iglesia en Antioquía lo que pasó, relatando o compartiendo su experiencia durante este viaje. Pero note el énfasis de Pablo y de Bernabé. 27. Cuando llegaron, reunieron a la iglesia y informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron ahí mucho tiempo con los discípulos. Bueno, todo el crédito, toda la gloria va a Dios. Dios es el que estaba obrando para que estas cosas puedan pasar, ¿verdad? Dios había abierto la puerta. Dios había trabajado a través de Bernabé y Pablo. Y eso es como Dios quiere trabajar a través de nosotros. La obra, la iniciativa, el poder, el éxito viene de Dios, pero Él quiere cooperar, trabajar con nosotros. Entonces, eso es lo que están relatando Bernabé y Pablo a los creyentes en Antioquía. Stott nos da el contexto teológico y cultural que se trata este capítulo 15 de Hechos. Dice, ¿qué medios consideraba Dios que debían usarse para incorporar a los gentiles a la iglesia? Hasta ese momento se había dado por sentado que serían incorporados a Israel por medio de la circuncisión y que observando la ley serían reconocidos como miembros genuinos del pueblo del pacto con Dios. Ahora estaba ocurriendo algo muy distinto, sin embargo, algo que perturbaba. Los conversos gentiles estaban siendo incorporados a la comunidad mediante el bautismo sin la circuncisión. Se estaban convirtiendo en cristianos sin hacerse judíos. Retenían su propia identidad e integridad como ciudadanos de otras naciones. Entonces, ese es el problema que se trata este capítulo. Los que están insistiendo en que una persona ser judío antes de poder ser salvo, ¿verdad? Sin embargo, lo que el Espíritu Santo había hecho en el campo misionero no es así. La circuncisión no fue un asunto importante ahí en el campo con Bernabé y Pablo, sino el bautismo y la fe. La fe y el bautismo, nada más. Entonces, ese es el problema que surge. Tenemos que insistir en seguimiento de la ley de circuncisión para conocer al Mesías y para tener salvación o no. Cuando Bernabé y Pablo llegan a Antioquía y comparten su experiencia, lo que habían visto en cuanto a la obra redentora del Espíritu Santo entre los gentiles y las señales y todo eso, eso atrae atención desde afuera, ¿verdad? Y algunos de Jerusalén llegan y escuchan lo que están diciendo y ellos no están de acuerdo porque se dan cuenta que esos creyentes en estas iglesias que han sembrado Bernabé y Pablo no han sido circuncididos, no están siguiendo las leyes de los judíos. Entonces ellos tienen problemas con esto porque ellos creían que tenían que ser judíos antes de tener ningún tipo de salvación del Señor, ¿verdad? Pero Pablo y Bernabé habían visto otra cosa, habían visto la obra del Espíritu Santo salvando a gente por fe. Entonces tienen un problema, y el problema se trata de circuncisión y de la ley y del requisito, supuestamente el requisito de hacerse judío para poder ser salvado, ¿verdad? Entonces,
ese es el problema que se trata este capítulo y cómo, cómo se resuelven los problemas, esas preguntas. Bueno, tienen una conferencia, un concilio del liderazgo en Jerusalén. Bernabé y Pablo van allá a Jerusalén para reunir con las autoridades, con los líderes de la iglesia joven, ¿verdad? Y entonces ellos hablan y comparten su experiencia en cuanto a lo que vieron hacer el Espíritu Santo. Y Pablo habla, Bernabé habla, pero más que nada y más importante es Pedro habla, compartiendo su experiencia en Jope con Cornelio y este momento en que Cornelio y los demás y su familia pusieron su fe en Cristo, un gentil. Entonces, tienen la oportunidad de hablar, de compartir lo que habían aprendido. No es un debate, es un momento de compartir lo que habían aprendido y luego de esto toman la decisión, ¿verdad? Y la resolución es así. Esta decisión fue muy importante en la historia de la iglesia, porque la pregunta es, ¿una persona tiene que ser judío para ser salvado? ¿Verdad? Y la respuesta es no. La circuncisión no es necesario. Aunque la palabra no aparece en la carta que mandan a Antioquía, esa es la idea. No tienen que seguir esas leyes de los judíos del Antiguo Testamento, ¿verdad? Tiene un punto teológica también, lo cual es el punto de todo. Y dice, nadie es justificado por las obras que demanda la ley, por ejemplo, como circuncisión, sino por la fe en Jesucristo. También nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Entonces, esa es la decisión, lo que comunican. Algunos más, bueno, dicen de abstenerse de los sacrificios a los ídolos, de sangre, no de comer ni beber sangre. La sangre es como sagrado y es por medio de la sangre de Cristo que estamos redimidos. Entonces es una cosa que Dios quiere que estemos cuidado con esto. De la carne de animales estrangulados, otra cosa relacionada con idolatría y de la inmoralidad sexual. Esa es la decisión del concilio, con su origen en la conversación civil sobre los desacuerdos en el concilio. Y entonces, ellos pongan esto en una carta y lo mandan a los creyentes en Antioquía. Y ellos están muy felices con estas decisiones, pero es importante destacar la importancia de este momento porque ya han puesto por escrito que la circuncisión no es necesario y no tiene que ser judío para tener la salvación del Señor. La salvación viene por fe en Jesucristo. Antes de terminar nuestro estudio del capítulo 15, tenemos que ver un desacuerdo más entre los líderes, entre Bernabé y Pablo. Dice en 36, algún tiempo después Pablo le dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los creyentes en todas las ciudades en donde hemos anunciado la palabra del Señor y veamos cómo están. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos. Juan Marcos había abandonado a Pablo y a Bernabé durante este primer viaje misionero.
no, no nos dice por qué, pero se fue del equipo y volvió a casa, ¿verdad? Pero Bernabé quiere incluirlo en la segunda viaje misionera. 37. Resulta que Bernabé quería llevar con ellos a Juan Marcos, pero a Pablo no le pareció prudente llevarlo, porque los había abandonado en Panfilia y no había seguido con ellos en el trabajo. Se produjo entre ellos un conflicto tan serio que acabaron por separarse. Bernabé se llevó a Marcos y se embarcó rumbo a Chipre, mientras que Pablo escogió a Silas. Después de que los hermanos se encomendaron a la gracia del Señor, Pablo partió y viajó por Siria y Cilicia, consolidando a las iglesias. Lo que queremos ver aquí es que tienen un desacuerdo fuerte. No pueden hablar y llegar a un acuerdo. Entonces deciden ir por rutas separadas. Y eso está bien. De hecho, ahora tenemos dos equipos en viajes misioneros y no solamente uno. Y están tomando dos rutas diferentes. Entonces, ellos no están como echando la culpa, no están condenando a uno al otro, simplemente dicen, bueno, no podemos llegar a un acuerdo, entonces vamos en direcciones diferentes, pero con los mismos propósitos de atraer a la gente a dedicar sus vidas a Cristo y a arrodillar ante Cristo por fe, ¿verdad? Entonces es muy importante ver que no es una pérdida. En este momento, la manera en que manejan este desacuerdo resulta en un equipo más que pueden ir al campo, ¿verdad? Pero quiero mencionar que la historia de Juan Marcos no termina en Hechos 15, porque en la carta de Colosenses, en sus saludos finales, Pablo dice, Aristarco, mi compañero de cárcel, les manda saludos, también Marcos, el primo de Bernabé, ahí está. En cuanto a Marcos, ustedes ya han recibido instrucciones. Si vas a visitarlos, recíbanlo bien. También los saludos Jesús, llamado del justo. Estos son los únicos judíos que colaboraron conmigo en pro del reino de Dios y me han sido de mucho consuelo. Entonces, ha pasado una reconciliación entre Pablo y Marcos y de hecho Marcos está con Pablo en el ministerio. Y en su carta final, en 2 Timoteo, Pablo dice, escribiendo a Timoteo, haz todo lo posible por venir a verme cuanto antes, pues Demas, por amor a este mundo, me ha abandonado y se ha ido a Tesalónica. Crescente ha sido ido a Galicia, Tito a Dalmacia, solo Lucas está conmigo. Recoge a Marcos y tráelo conmigo, porque me es de ayuda en mi ministerio. Entonces, hay una restauración ocurre en esta situación y es muy lindo ver que esta división no se queda. Hay una reconciliación muy importante y de hecho la vida y el ministerio de Marcos se ve más grande por eso.